El periodismo tratamos siempre de decir que somos objetivos. Ajá. Sin embargo, nos estamos mintiendo. Si estamos viviendo en una época en la que existen o se tratan de imponer verdades únicas. Yo creo que el periodismo es el arte de escuchar y comunicar. Su papá era muy amigo de Frank Sinatra. De quien acaba enamorada la chica no fue del pobre del Pedro Armendáriz, sino de Frank Sinatra. Nunca antes la gente pudo expresarse como hoy. Nunca antes la gente pudo comunicarse como hoy, ni cruzar fronteras como hoy lo hacemos. Y nunca antes la gente estuvo más confundida. De todo y nada, con Paco Maciel y Ulises Paniagua. Cine, literatura, historias únicas. Hola, ¿qué tal? Esto es de Todo y Nada con Paco Maciel y Ulises Paniagua. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Claro. En verdad estamos de gala, Paco. Por supuesto, imagínate. De manteles largos, como dicen vulgarmente. De manteles largos, porque tenemos con nosotros a nuestra queridísima y admirada Laura Barrera, una gran periodista. Hola amigos, Ulises, Paco, qué alegría. Gracias por estar aquí, es un enorme placer. Además, bueno, pues con una compañía extraordinaria, con dos personas a las que admiro, respeto y quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. Y vamos a aprovechar, Laura tiene un programa muy bueno que lo habrán escuchado, que se llama El Soundtrack de una Vida. Y yo le comentaba a Laura que siempre le toca que haya preguntarle a la gente sobre la vida. Hoy vamos a aprovechar un poco para hablar de Laura, ¿no? Porque creo que Laura le da mucha voz a la gente, pero a veces no, a lo mejor no le hemos preguntado, no le han preguntado suficiente. Bueno, yo no soy una persona que me guste tanto hablar de mí misma. Yo desde muy chica lo que me gusta es preguntar y escuchar, y siento que aprendo más escuchando y preguntando que hablando de mí misma, pero hagamos una excepción. Sí, me parece muy bien. Y eso me lleva a pensar, precisamente te queríamos preguntar, bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo te inicias como periodista cultural? Bueno, yo creo que si te quieres remontar a la prehistoria, yo creo que Ulises sería desde que era niña, justamente con esto que acabo de mencionar. Yo creo que el periodismo es el arte de escuchar y comunicar, ¿no? De observar, darte cuenta qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo a tu alrededor, primero que nada, en tu entorno. Darle un sentido y comunicarlo de la mejor manera posible. Entonces yo creo que eso es quizás sí una vocación, quizás sí un interés muy íntimo, muy personal. No creo que alguien se haga periodista en una escuela, en una universidad. Eso sí te da una formación, desde luego, pero yo creo que es como un artista, como un cantante, como casi todas las profesiones, ¿no? Como un deportista. Es algo que tú traes y que exploras, y si tienes la oportunidad, como yo la tuve, de desarrollarte en ese medio, bueno, pues la verdad es que es una enorme fortuna. Esta idea de observar el mundo y de escuchar, yo era una niña sumamente callada, yo no hablaba. Yo no platicaba con nadie, era muy introspectiva, me gustaba mucho hacer cosas manuales y podía estar horas con cosas manuales o con un libro o con un juego, observando cosas, y a lo mejor además hacía algo muy particular que mi mamá me decía: "¿Por qué no estás haciendo nada?". Y le decía: "Sí, mamá, estoy pensando". Me podía quedar pensando mucho tiempo y pensaba en cosas, ¿no? Como que soñaba despierta. Creo que eso realmente es la manera en que yo me inicio como periodista. Oh, qué bien, qué ¿Cómo ven? maravilla, padrísimo. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera entrevista? ¿La recuerdas? Bueno, recuerdo mis primeras entrevistas. Vamos a pensar la primera entrevista en televisión. Sí la recuerdo, y recuerdo, de hecho, dos entrevistas muy difíciles. Recuerdo que una de mis primeras entrevistas fue con Óscar Chávez. Bueno, realmente era una gran persona, pero tenía un carácter Lo que pasa es que no es tanto el carácter, sino que Óscar Chávez era una gran persona, un gran artista, un músico, además un rescatista de música popular. Algo muy interesante. Sin embargo, era muy parco para contestar las preguntas.
Sí, es verdad. Y eso me costó mucho trabajo con él. Yo lo había visto en espectáculos. Ajá. Y decía, no, pues qué interesante poder entrevistar como reportera. Pero cuando yo fui y le empecé a hacer preguntas, me contestaba con monosílabos. Ujú. Me decía, sí, bueno, sí, me parece esto, pero muy, decía, pues esto no tiene juguito, no tiene sustancia. ¿Cómo voy a hacer un reportaje con esto, no? Claro. Y me di cuenta que, bueno, muchas veces tenemos formas de expresarnos distintas. Sí. A lo mejor un pintor, su forma de expresarse a través de un cuadro, a través de un dibujo. Un artista de la música, un intérprete, un compositor, es a través de eso. Y así me fue pasando que me di cuenta que a lo mejor hay algunas personas que no era tanto la expresión verbal, sino la expresión a través de la música, de las imágenes Sí. y de otras formas, incluso la escritura. Sí, No claro. todas las escritoras o los escritores tienen una elocuencia. Es más frecuente porque tienen un dominio de la palabra, Sí. pero yo creo que cada quien nos expresamos de manera distinta, ¿no? Claro, por ejemplo, Sí. Juan Rulfo era malísimo para Al hablar, parecer era muy parco muy también. parco, sí, Muy parco de era palabras, complicado muy, para... ya no digamos para entrevistarlo, sino simplemente para platicar con él. Claro. Mientras que hay gente que es muy elocuente, que tiene una facilidad de palabra, que puede hablar de cualquier tema y puede estar horas y horas. Eso yo lo admiro mucho. Claro, sí, también. Yo es algo que admiro porque no creo tenerlo y me encantaría, ¿no? La gente que se puede plantar en un escenario, en algún sitio y habla sobre un tema, lo desarrolla y cautiva a la gente. Es algo que siempre me ha parecido fascinante. Creo que el arte de la oratoria, que es algo que sabemos que se Sí. practicaba en la antigüedad y que en muchas culturas actualmente forma parte de la currícula de las escuelas, es algo que tendremos que practicar todos, porque Pues sí. saber expresar tus ideas Ujú. realmente te da el potencial de poder convencer, comunicar, ¿no? Es verdad. Seducir. Cierto, Es cierto. que algo que también se da mucho, por ejemplo, en los artistas, yo creo que es el caso de Oscar Chávez, que también tuve el gusto de conocerlo, es que era muy tímido, Era muy tímido. curiosamente. Pero, por ejemplo, pues él, como dices, él se expresaba a través de sus canciones y, por ejemplo, ya cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de canciones y del rescate que él hacía y esto, era como que lo soltabas, ¿no? Como que decía, sí, este es mi tema, y se iba, ¿no? Platicando contigo y ese tipo de cosas. Pero sí tienes razón. O sea, al principio costaba mucho trabajo hablar con él. O sea, sí, es verdad, me consta. Y a mí me pasaba mucho que yo decía, bueno, quizá como soy una reportera que no conocen y soy novata, no me tienen la confianza para poder hablar. Sin embargo, me di cuenta que, por un lado, sí es verdad que tú vas desarrollando ciertas habilidades para poder entrevistar, Ajá. pero hay que entender que la gente es distinta, ¿no? Sí, claro. Claro. Y que en cada uno puedes encontrar algo distinto. Por ejemplo, Totalmente. de las primeras personas que entrevisté también fue José Luis Cuevas, Ah. un pintor, un dibujante extraordinario, un artista maravilloso. Y me acuerdo que desde la primera vez que lo entrevisté se reía de mí porque me decía, ¿y cómo me vas a entrevistar tú si eres una estudiante de secundaria? Yo le decía, no, maestro, por favor, yo ya terminé una carrera. No, vamos a mi casa. Y me invitaba a su casa, Ajá. me mostraba me hizo varios dibujos, a veces me dibujaba a mí misma sí. cuando lo estaba entrevistando. Ah, Y era una persona que tenía un nivel de elocuencia extraordinario. Sí. sí. Además, una gran inventiva, porque Sí. cuando te contaba una historia, cada vez que te la contaba, iba agregándole datos, iba sumando y respondiendo. Y yo le decía, luego, maestro, usted me dijo la vez pasada esto otro. Ajá. Y me decía, bueno, ¿te divertiste? Sí. Eso es lo que cuenta. Exacto. ¿Te gustó? Eso es lo que cuenta. Sí. Entonces, creo que sí, al final de cuentas la vida también es la invención que hacemos de ella, ¿no? Lo que nosotros Sí. nos contamos y nos inventamos. Y cada vez que contamos algo, yo misma seguramente ahorita no confíen en lo que estoy diciendo, porque igual entre la memoria y la inventiva, cada vez que contamos algo, lo adornamos. Y si vemos que nuestro interlocutor le gustó algo, la próxima vez lo vamos a acentuar. Sí, ¿No claro. pasa eso también? Sí. Pero Tú como escritor y a mí, también y tú yo, como claro. yo creo crítico que de es el cine. sentido de la vida es generar Ajá. una ficción, porque Una si ficción. no, Me no gusta tendría eso. sentido la vida si todo fuera, si la vida transcurriera realmente como es, ¿no? O sea, realmente la televisión, los medios no nos Claro, yo creo generarían que una ilusión. sí, finalmente yo lo que he hecho también a través, por ejemplo, de este programa que mencionaste tan amablemente, el soundtrack de una vida, es la gente tenga la oportunidad de contarse de nuevo su vida. Y Es- quizá de una manera
que a ti te dé sentido. La vida no tiene sentido por sí misma. Nosotros le damos sentido, pero ¿cómo le damos sentido? Yo creo que mucho a través de cómo la contamos, cómo la representamos, cómo la repetimos. Y por eso me gusta mucho el arte, porque el arte es una manera de darle sentido a la vida. Un pintor cuando representa algo está diciendo esto es importante, hay que fijarse en eso, está llamándote la atención sobre algún tema y eso es darle un sentido a la vida. Entonces dices, bueno, esto tiene sentido. Un fotógrafo, un escritor. Al contar, todos los escritores, como tú sabes, Ulises, lo que tienen es la posibilidad de a lo mejor contar cosas que vieron, que observaron o que vivieron, pero puede ser a través de la comedia en clave de humor que puede ocurrir, pero también en clave de tragedia. Y nosotros también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, o sea, hemos vivido cosas muy duras, pero podemos contarlo diciendo, bueno, esto fue por algo, ¿no? Tuvo un sentido para mí. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, el cuento que ganó el García Márquez surgió de un evento trágico que yo vi en la calle, un hombre que estaba muerto, la gente seguía adelante, ¿no? Pero yo le quise dar un tono de humor negro, porque con ese humor se volvía un poco menos ríspido. Sí. Y de otra forma no conectaba con la gente. Si hubiera mostrado la violencia como tal, creo que hay que buscar como el mecanismo. Y a lo mejor, por ejemplo, tú a través de tus cuentos, esas historias que aunque no las haya vivido uno, las lee y dice, vaya, pues esto es redondo, pareciera como una historia que ocurrió con un principio y un fin, pero tú le das ese principio y tú dices dónde acaba. Cuando nos contamos nuestra vida también podemos hacer eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Decir, bueno, pues esta es una historia positiva, sí, porque acabó aquí, sí, pero todas las historias de vida pues acaban en la muerte, quizá, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, o depende de dónde cortes la historia. Cierto. Termina bien o termina en tragedia o termina en comedia o termina en melodrama, ¿no? Claro. Entonces, Sí. bueno, pues yo creo que en eso consiste. Y bueno, el periodismo tratamos siempre de decir que somos objetivos. Ajá. Sin embargo, nos estamos mintiendo porque no existe la objetividad. No, al 100%. ¿no? No, porque tú desde este ángulo estás viendo este jardín tan bonito, pero tú desde este ángulo estás viendo otra cosa. Estamos en el mismo lugar. Yo estoy viendo a Caro, nuestra productora, estoy viendo un espejo, las luces, en fin. Todos tenemos una perspectiva distinta, aunque estemos en el mismo lugar y vemos cosas diferentes. Entonces, yo creo que el compromiso del periodista tiene que ser lo que tú ves con honestidad, con la claridad que tú lo estás viendo, investigar, tratar de ver distintos ángulos y replicarlo. Ahora, ¿eso tiene una subjetividad? Sí. Tiene sesgos, muchos sesgos. El sesgo de mi origen, de mi educación, de mi familia, de mis experiencias, de lo que he vivido. Para mí esto es importante y para otro va a ser distinto. Entonces, por eso es muy importante que como consumidores de información, de noticias, veamos a diferentes personas, ¿no? Claro, y comparemos y tratemos de tener una visión, pues, crítica de lo que percibimos, ¿no? Sí, sobre todo ahora en esta era de la posverdad, ¿no? Ajá, Pronto. exacto. Sí, estamos viviendo en una época en la que existen o se tratan de imponer verdades únicas. Ajá. Más allá de qué partido y de qué personaje estemos hablando, esta es la verdad. La verdad, y el mundo tiene que ser así, lo vemos ahora con tantos conflictos bélicos que hay en el mundo por posturas irreductibles, ¿no? Sí. El mundo es así. Sí. Desde mi perspectiva, no hay posibilidades de diálogo. Pero cuando vemos la historia, cuando analizamos la historia, en todos los momentos de la historia, aún en las posturas más irreductibles y en las posturas más extremas, siempre hay posibilidad de diálogo. Cierto. Siempre hay posibilidad de dialogar y eso es algo que no deberíamos de perder. Claro. Porque cuando tú ves, por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no? O en tiempos de Ciro el Grande, ¿y cómo es posible que todas esas culturas convivieran, etnias distintas, gente que venía de todas partes del mundo y estaban ahí conviviendo, ¿no? Sí, exactamente. Y es que además, pues aparte de que cada quien tiene una realidad, yo pienso que el mundo está lleno de diferentes realidades, porque vaya, cada quien le va a dar un valor determinado. Lo que hablabas, ¿no? En un mismo lugar
cada quien le da importancia a diferentes hechos, ¿no? Bueno, obviamente, pues si nos vamos por el sesgo religioso, me pongo a pensar en los 4 evangelios, ¿no? Son 4 historias de lo mismo, o sea, las 4 platican lo mismo y cada quien le da una importancia a cada evangelista, ¿no? Exacto. Y así, exacto. digo, y podría ser... están los apócrifos. Además, ¿no? Ajá. Pero imagínate, hablando de periodismo, pues es de las primeras, podríamos decir, crónicas periodísticas que puede haber habido en la humanidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí tú puedes ver, Ajá. tomando tu ejemplo, Paco, que hay coincidencias. Sí, claro. Hay cosas que son muy parecidas, aunque se cuenten Ujú. distinto. Sí. Bueno, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer como consumidores, como auditorio, y además que ahora tenemos la oportunidad de participar también, Sí. ¿no? Participar también y dar nuestra opinión y demás, que se le ha llamado periodismo ciudadano, que es un concepto un poquito un oxímoron, porque pues no, o sea, o eres ciudadano, o sea, creo que sí hay periodismo profesional, Claro. pero eso no quiere decir que la opinión del público no sea también muy importante y que esa interacción y esa posibilidad de decir estoy de acuerdo o yo vi algo distinto sea valiosísima, ¿no? Sí. Creo que pues, caben todos, creo que todos cabemos en estos medios de comunicación. Entonces, bueno, vivimos en una época, digamos, como pienso mucho en este libro de Historia de 2 ciudades. Vivimos en el mejor de los tiempos, vivimos en el peor de los tiempos. Es verdad. ¿No? O sea, Es vivimos cierto. en el mejor de los tiempos porque nunca antes la gente pudo expresarse como hoy. Ujú. Nunca antes la gente pudo comunicarse como hoy, ni cruzar fronteras como hoy lo hacemos. Ujú. Y nunca antes la gente estuvo más confundida. Claro. Exacto. Por ahí decía una frase, con la tecnología de hoy me entero de la información en un segundo y la olvido al minuto siguiente. Exacto. Así es. Exacto. Bueno, con la tecnología de hoy, antes era el telégrafo, era la radio, por ejemplo, de onda corta con la que se comunicaban en la Segunda Guerra Mundial Así es. y se pasaban información y todo. Estamos hablando de transmitir miles de kilómetros, océanos te separaban y te comunicabas. Y ahora estás en tu recámara y te metes a la cocina y ya no tienes señal porque ya no llegó ahí, ¿no? El Wi-Fi. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, hay mucha contradicción. Sí. Mucha contradicción, pero también, qué interesante, ¿no? Pues sí, Sí, está muy esta interesante. Sí, ¿verdad? Sobre todo Qué interesante. para la gente que se dedica a la comunicación. Ver puede todas ser una estas cosa transiciones, ¿no? impresionante. O sea, pensemos que la televisión, pues es un medio muy joven, es muy joven y ya envejeció. Ya, totalmente. Y ya envejeció, o sea, es un medio que surge en los años 50 del siglo XX apenas. Así No es. había ni videotape, que era la grabación de la televisión. Ajá. O sea, la televisión primero se hacía 100% en vivo, aunque no lo crean nuestros televidentes, nuestro público, nuestro auditorio. Las telenovelas Sí. se hacían en vivo. Había Claro. un señor Cierto. que se ponía a un lado ahí escondidito y hacía el efecto del viento con una Cierto. placa metálica, el efecto de los truenos, Sí. soplaba, a veces así, por ejemplo, El con caballo, ¿no? cintas de carrete que iba caminando alguien sobre hojas del caballo. Y si te equivocabas como actor, pues era, ya la regaste. Sí, Si que no te había equivocaste en el efecto y la música entró mal, entró mal. Sí, yo no estaba el chicharito que te... No, Ajá. no. O sea, todo esto no existía, entonces era en vivo. Ahora, un noticiario, pues no había teleprompter, que pues es el sistema que vas leyendo. Entonces tenían que aprenderse un fragmento y volteaban y ver la cámara. Esos fueron los primeros noticiarios. Así Era es. un señor leyendo un periódico. Claro. Entonces se ponía a leer el periódico y decía, bueno, y ahora esto, y ahora esto. Bueno, eso pasó apenas hace 70 años. Ajá, sí. O sea, realmente en tiempos históricos es así. Un segundo. Sí. Es un pestañeo, es un soplido, es un clic. Y ahora ya estamos en la posibilidad de que cada persona puede crear su propio medio. Y Sí. eso creo que es un salto cuántico. Creo que hasta parece otra civilización. Sí, O sea, cuando a veces nos comparamos con algunas décadas atrás, pareciera que estamos que somos otra especie Ujú. y que estamos en otra civilización, ¿no? No, pues imagínate, por ejemplo, el caso, a mí me tocó ya vivir 6 décadas, entonces imagínate que pues todo lo que nos ha tocado vivir
Y cómo dejar atrás tantas cosas que antes eran tan fáciles, ¿no? Y tan cotidianas, y ahora ya pues es de la prehistoria, ¿no? De la prehistoria. Yo me acuerdo que le preguntaba mucho a mi abuela siempre que cómo era el mundo antes, ¿no? Eh, a mi abuela, bueno, ya le tocó obviamente la era de la electricidad, ¿no? Pero pues a su abuela seguramente no. A su mamá quizá el inicio ya de la difusión de los sistemas de electricidad a nivel masivo. Así es. Por ejemplo, el caso del cine que tú conoces muy bien, Paco. Ajá, sí. O sea, la primera vez que se presentan una película, la gente decía, pero ¿qué es esto? No entendía, no No, sabía sí. leer las imágenes. Claro. Se asustó la primera vez que vio que fueron de las primeras grabaciones que hacen los hermanos Lumière y Ajá. que, bueno, Méliès ya lo hace como con ficción. Pero, por ejemplo, la grabación de un tren, la gente corrió afuera. Así es. Porque viene un tren, Sí. nos va Se a les venía matar, encima. nos viene encima, entonces El 3D, salen ¿no? corriendo. Ajá. Entonces, eso era realidad aumentada en Sí. ese momento. Claro. Tal cual. Era la realidad aumentada de ese momento, era la experiencia inmersiva, ¿no? Sí. Que ahora la vemos de una manera distinta. Entonces, bueno, eso le tocó ver a mi abuela. Mi abuela lo que sí le tocó de niña Ajá. es que había un músico tocando En vivo. en vivo. Sí, claro. Y mientras se transmitía la película, que se utilizaba algo que es muy brechtiano, que los subtítulos. Ajá. Los subtítulos. Y pasó esto. Como no había esa fluidez de la cinematografía que llegó posteriormente con las siguientes tecnologías, Ajá. todo se veía muy curioso. Entonces se hacían muchas películas como de comedia. Aunque se trataran de drama, tenían un sesgo ciertamente un Sí. tanto cómico, ¿no? Sí, totalmente. Aunque fuera un dramón lo que estaban pasando, y con los letreros y demás, y el músico ahí, las palomitas de este tamaño que dice mi abuela que valían 3 centavos. Sí. Entonces, imaginar eso, ¿no? Y de eso, a ella que ya le tocó realmente, pues el internet y todo, o sea, es que no lo puedo creer, ¿no? No, es un brincote. No puedo creer todo lo que en una vida puedes ver. Y bueno, pues también hay que ver el futuro, ¿no? Que ya nos alcanzó, pero que todavía esperemos nos toque ver otros cambios, ¿no? Otras Ajá. transformaciones, ¿no? Sí, ojalá no nos toquen las galletas estas verdes, ¿no? ¿Te acuerdas? En términos de comida, que no avance el mundo, que siga habiendo comidas slow food y todo eso, pero que los medios de comunicación sí nos permitan comunicarnos, justamente, Sí. ¿no? No aislarnos, porque también eso pasa, ¿no? Que a veces estamos en una isla. Sí. Mi algoritmo me obliga a ver lo que ya sabe que me gusta. Entonces me alimenta con lo mismo y es un espejo en el que me veo. Y creo que es un poquito el riesgo que tenemos ahora, ¿no? De aislarnos, de que si a lo mejor antes todos, por ejemplo en México, de niños veíamos, bueno, para que lo vean en YouTube y busquen siempre en domingo los Generación Z y pues, un poquito millennials, yo creo que tal vez sí lo conocen. Pero todos veíamos el mismo programa de televisión. Ah, sí, claro. Entonces llevas a la escuela y todo el mundo había visto lo mismo. Y platicabas. Todo el mundo hablaba de lo mismo Sí. y todo el mundo conocía a los mismos. Ahora ya no. O sea, si tú perteneces a una tribu que es por ejemplo, yo pertenezco a los vegetarianos, a los veganos, entonces estoy metida y pienso que todo el mundo es así. Cuando salgo del mundo no es así. Claro. Y si soy un otaku y soy un fanático de los videojuegos, piensas que el mundo es los videojuegos. El mundo no es eso, el mundo es muchas más cosas. Entonces, sí hay una ambivalencia ahí, ¿no? Estamos en una tensión, en este péndulo de Foucault, de que vamos de un extremo al otro, ¿no? O sea, estamos en el mundo, tenemos acceso al mundo a través de las redes, a través de Internet, pero nos encerramos en una burbuja. Oh, qué bonito, eso está muy Muy, poético. muy bien. Sí, y precisamente hablando de estos cambios de la televisión, surgen los noticieros y los noticieros culturales, porque Ujú. no existían noticieros culturales. No. ¿Cuál sería el primer noticiero cultural? ¿Sería el de Canal 22? Bueno, mira, como antecedentes, yo creo que los primeros noticiarios, los primeros programas Ujú. culturales eran los programas que hacía Jorge Saldaña, Ah, claro. que eran programas más bien nocturnos, en los cuales se invitaba a personajes como Arrigo Cohen, un lingüista, pero también estaba Ajá. Ernesto de la Peña, Cierto.
Estamos hablando de los años por ahí 80, 60, 70, Sí, cómo no. ¿no? Desde el principio siempre estuvo presente la cultura en todos los programas. Sí, sí, Desde sí. los años 50 que empieza la televisión, sí había programas culturales, porque, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Pita Amor. Claro. Pita Amor tenía un espacio nocturno en el cual estamos hablando de, pues sí, fines de los años 50, los años 60, en los años 60, cuando ya se da un poco más la difusión de la televisión en casas, Ujú. que a lo mejor había la familia que tenía una televisión Sí. y los de la cuadra iban Sí. a verla ahí, ¿no? Que por cierto, mi abuela tenía televisión y cobraba, no sé, por aquí. 1 centavo, 5 centavos. ¿Cuánto habría cobrado? No, yo creo que, Sí. siendo mi abuela, yo creo que $1. Ah, Sí. Y seguramente les aprovechaban para venderles alguna botana o algo. sí. Entonces se juntaban ahí las familias. Y bueno, la primera mujer que tuvo un espacio cultural fue Pita Amor. Mira. Ella memorizaba las Ujú. poesías. Ella nunca sacaba un libro. Ajá. Ella se sabía de memoria en la época de oro de la poesía Sí. y obviamente sus propias creaciones Sí, claro. poéticas. Entonces ella lo hacía y enfrente de una audiencia era muy interesante. Ujú. Posteriormente hubo también estos programas que hacía Jorge Saldaña. Sí, sí, sí. Y bueno, uno que en ese momento pues era un joven periodista, que era Ricardo Rocha, Ricardo tenía Rocha, programas como uno llamado Para Gente Grande, Ah, sí, por que yo supuesto. recuerdo que ese me tocó verlo a mí cuando se transmitía, cuando era chica la niña, y yo nada más del título decía, es que yo tengo que ver esto. Ah, claro. Sí sé que es para gente grande, no, yo quiero verlo, ¿no? Y medio ahí escondidas y todo lo veía. Y ahí entrevistaba a gente como el escultor Sebastián, eso. como el propio José Luis Cuevas. Ajá. Entonces, era gente interesada en la Sí, cultura. es cierto. Ajá. Era gente que iba a entrevistar escritores, escritoras, pintores. El propio Zabludovsky, Jacobo Ujú. Zabludovsky, que lo pueden buscar también en Ujú. YouTube, van a encontrar Ujú. muchos videos a favor, en contra, porque Claro. acabó siendo, no lo era, pero acabó siendo polémico. Sí. Hacía entrevistas con pintores. Sí, Sí, claro. Hay tiene una una entrevista muy con Dalí, famosa ¿no? con Dalí que circula muchísimo en YouTube, Que se salió de control sí, totalmente. que se salió de control, pues era Dalí. Bueno, Claro. ¿cómo podía estar en control? Sí. Entonces, la realidad es que siempre hubo programas culturales. Ahora, como tal, como noticiario cultural, quizá Canal 11 inicia con un noticiario llamado Hoy en la Cultura, Ajá. que Ah, es verdad. conducía, lo condujeron varios presentadores. Al Sí. final de cuentas lo conducía Sally Bermúdez, que creo que me parece que es la persona que estuvo más tiempo Cierto. al frente de ese, era un noticiario cultural. Entonces, Sí. Ajá. ya tenía el formato, que estos formatos se van desarrollando en Europa y mucho en Estados Unidos. México se apega un poco más a los formatos de los Estados Unidos que de Europa. Cierto, sí. Por la cercanía seguramente, ¿no? Tecnológica y espacial, geográfica. Mucha gente de México iba a estudiar a Estados Unidos Ujú. y también muchos productores de televisión venían de Estados Unidos. Entonces estos formatos digamos que se creó un estándar de producción en cuanto al noticiario, que es Sí. el reportero que va y cubre fuentes. Ajá. Se dividía por fuentes los noticiarios y realizan una nota breve, la da a conocer un presentador. Este es un típico formato de noticiario Claro. de toda la vida, De toda la vida, sí, sí, Aquí sí se aplica esto de toda la vida. Es un típico formato de noticiario y esto se trasladó a la cultura, Sí. que es este programa Hoy en la Cultura, que duró mucho tiempo. Ujú. Después, otros medios de comunicación empezaron a hacer, si no programas como tal, como Claro. noticiarios, sí tenían sus secciones. Siempre Sí. ha habido, ¿no? Y esto obviamente también no viene solo de la televisión, viene de los periódicos. Claro. Porque como saben, los periódicos empiezan a tener secciones. O sea, Sí. primero salen hojas volantes, Ajá. cuando se crea, bueno, en fin, es de la historia de la imprenta, pues, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. para ser breves, de ahí se toman Sí. la sección de Sí. deporte. Yo misma de niña, mi papá que le llegaban los periódicos, tomaba el periódico y lo dividía con mis hermanos. Tú vas a leer la sección de deportes, tal, y nosotros somos un noticiario.
Sí. O sea, era un juego en ese momento. Sí, claro. Yo me adueñaba de las mejores secciones. Ah, Y le dejaba las secciones que no me gustaban hacer más. Además era muy bello porque Pero- había suplementos culturales. Los suplementos Claro. culturales fueron muy importantes. Sí. Porque era el medio en el cual la gente se informaba de lo que estaba ocurriendo, y la verdad es que estos de la cultura en México, México en la cultura, todos los periódicos además, ¿no? Además de los suplementos culturales que eran semanales, ujú. también había la sección cultural que era diario, Diarios, Sí, claro. sí, sí, sí. que era diario. Estas secciones a mí me ha tocado ver cómo se fueron reduciendo. Sí. Y los suplementos culturales desapareciendo. Sí, Afortunadamente, algunos periódicos mantienen ciertas cosas, pero las páginas empezaron a adelgazar, Sí. a ser cada vez menos en favor de algo que fue surgiendo, que viene pues de la llamada prensa rosa, Ujú. que es los espectáculos, Sí, Ujú. exactamente. ¿no? Entonces, en la televisión también empezó a ocurrir que se empezaron a crear programas de llamados espectáculos, que en realidad no tendría que ser distinto a un programa cultural. Ujú. Un programa de espectáculos, ¿qué es un programa de espectáculos? El formato acabó siendo un programa de chismes sobre el cantante o el Ujú. actor o el Sobre la vida cineasta, privada. sobre la vida privada, y eso a los que empezamos a llamar espectáculos, muy mal llamado, Así es. muy mal llamado, porque esa prensa rosa, que es como prensa de socialité o prensa es muy frecuente en Europa por la realeza, Así es. Sí, en que Inglaterra, España. revistas que se dedican a ver qué hizo la princesa, la reina, la infanta. Ujú. Aquí no tenemos ese tipo de realeza, tenemos No. otro tipo de realeza, Sí. digamos, ¿no? Así Que es. podría ser a lo mejor la élite de la política o de la élite del espectáculo y de la cultura. Sí, de sí, la sí. cultura. También, La sí. cultura tiene una acepción muy amplia. Sí, claro. La cultura antropológicamente es cualquier actividad humana, ¿no? Y el arte, bueno, pues ya tiene otro significado. Pero los programas culturales empezaron a perder terreno en la televisión. Sí, eso Había sí. muchos programas culturales que podemos ver fragmentos. Sí, claro. Ulises, Paco, si los buscamos y tenemos un poquito de curiosidad en YouTube, afortunadamente ya hay oportunidad de ver qué se hacía, y sí están muchos de estos programas. No, y estos personajes que eran tan Con importantes. José Arriola, por ejemplo. Ah, tenía ándale, programas. Hola. Sí, sí, Y ahí sí. él tenía su Monsiváis tenía sección sus en programas. la poniente Ahora, de- Ricardo Garibay, Ricardo Garibay. ¿cómo se llama? Octavio Paz tuvo un Octavio programa. Paz, Octavio por Paz también. supuesto. Entonces, o sea, había muchos escritores, escritoras, gente que tenía programa en los años 60, 70, 80 Sí. incluso, y ya después empezaron en los años 90 ya, y los 2000, no se diga, estos programas de espectáculos que pues tenían más rating quizá, ¿no? Ujú. Y empezó a meterse mucho pues ni siquiera llamaría, porque también son programas de espectáculos, pero de nota roja. Sí. Entonces, bueno, empezó a cambiar la televisión. La ventaja que tenemos ahora es que hay programas en YouTube, que son programas, Ujú. ¿no? De televisión, porque al final de cuentas son programas de televisión, como este programa tan bonito que estamos aquí, que son programas de cultura, pero que, Sí. que pueden ser muy relajados, Sí, ¿no? sí. También ahora se puede hablar de más cosas. De más cosas. Como más tranquilos, ¿no? Exacto, y como que las agendas ya no son la agenda del medio de comunicación, sino Sí. a lo mejor la agenda de una persona, Así es. Sí. pero al haber más diversidad de Ujú. figuras que pueden estar en contacto, pues tenemos más riqueza. Yo Sí. creo que eso sí es muy benéfico, Claro. Sí, totalmente. ¿no? Es que de alguna manera también creo que para estas épocas la cultura también se hizo más popular, o sea, más para la gente, porque antes había pues como un sesgo entre la cultura para una cierta clase social Sí. y había, por ejemplo, la contracultura, ¿no? Que se oponía de alguna forma a esta cultura tradicional, y ahora creo que ya es muy difícil diferenciar cuál cultura es cultura en general, ¿no? Es que la definición de alta cultura y baja cultura es un absurdo. Ajá, Es un absurdo. No existe cultura alta ni cultura baja. claro. Es cultura. Sí, Ahora, hay diferentes maneras de verlo. sí, ¿Quién la produce ajá, y quién la consume? claro. ¿No? Ujú. Porque uno podría decir, el otro día escuchando ese comentario que fue polémico en ciertos círculos de Timothy Chalamet, que decía, yo no participaría, le preguntaron a ballet, Timothy Chalamet, no participaría en ópera ballet, porque son medios que pues ni quien les haga caso, Ajá, nadie ve. están necesitando que alguien lo rescate. Pues yo reflexioné un poco sobre eso. Hay ya muchas opiniones, desde luego, sobre este tema. Y dije, bueno, es que
si ves desde el punto de vista de la producción, sí es verdad. Ajá. La producción de una ópera y un ballet es elitista. ¿Por qué? No cualquiera puede ni cantar ópera, ni producir ópera, ni generar una ópera. Se necesita muchísima preparación, lo mismo el ballet. Sí. Pero cualquiera la puede consumir. Es baratísimo. Sí. Es baratísimo. Es más, el Estado mexicano, por ejemplo, que apoya muchos estos segmentos, te regala cortesías para que vayas, Sí. Sí. hace espectáculos en espacios públicos, en fin. A lo mejor es complicado producirla, pero consumirla es facilísimo. Sí. Igual que un libro. Ajá. Es difícil hacer un libro, es difícil publicar un libro, Sí. pero consumirlo es facilísimo. Es muy Oye, tú ves, hay puestos del Fondo de Cultura Económica en las tiendas, en todos lados, 20 pesos. Sí, sí, Y aparte sí. lo regalan si vas a un festival. Y la otra parte es la parte desde el punto de vista de quienes los consumen. A ver, un show de Bad Bunny y un show para el fútbol que dices, ay, qué populares son. Perdóname, cuando ves los precios, ¿qué tienen de popular? Sí. Nada, son Tremendos, carísimos. tremendos. O sea, ¿cómo vas a pagar ese? Yo no sé cómo pagan esos conciertos. Están llenos. Sí, 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 sí. ¿Cómo pagas un partido de fútbol Sí, es ahora que va a increíble. ser la Copa del Mundo? O No, sea, carísimos. ¿cómo lo carísimos. ¿Es popular eso? ¿Te No, parece para popular nada. a ti? Para nada. No, ya el fútbol es Bueno, un asunto de artista mundial, entonces, bueno, definitivamente. a lo mejor serán muy populares desde el punto de vista de que nos gusten, Ajá. ¿no? Pero no son populares desde el punto de vista del consumo. Entonces también Claro. yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, Y es muy importante. me, eso. me lleva mucho a pensar que quería yo preguntarte de tu trabajo en Canal 22, en el noticiero de Canal 22, Ujú. que era un noticiero que había muchas posibilidades, ¿no? Había todo tipo de cultura, no había Ajá. una línea cultural exactamente. Lo mismo se hablaba de ópera, que se podía hablar de una presentación de libro, de un evento comunitario. Una exposición. Bueno, mira, yo creo que lo que pasa es que la cultura no se puede entender como alta o baja cultura, como lo mencionábamos hace un momento. Ujú. Los programas en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, el programa que actualmente también estoy haciendo para Canal 22, que se llama Crónica Animal, son programas en los que cabe todo. Cabe el cine, cabe el teatro, pero el teatro callejero o el teatro de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Ujú. Que también son espectáculos muy económicos. O sea, Sí. realmente es ridículo que no estén siempre llenos todos los teatros, porque Así es. cuando tú ves el precio de un espectáculo, entonces es popular, pues popular, ¿qué quiere decir popular? Que mucha gente lo conoce Para el pueblo. o que es accesible para el pueblo. Sí. Si es accesible para el pueblo, es muy popular, ¿no? Sí, exacto. Entonces, siempre he hecho programas en los cuales se incluya todos los géneros posibles, hablando de géneros artísticos, géneros culturales, pero también todas las edades. Así es. Pero también todos los puntos de vista. Entonces, creo que eso tienen los canales públicos hasta ahora, ¿no? En los que he podido trabajar. Ujú. Canal 22, pues tú puedes ver todo. Sí. O sea, puedes ver desde algo muy, muy cuidado en ese sentido, como decíamos, de un libro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Un libro de un escritor que tiene una filigrana extraordinaria, que pasó mucho tiempo para poderlo lograr. Pero también puedes ver un chavo que hace arte callejero y que a lo mejor hace unos grafitis interesantes Ajá. en un segundo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? En el noticiario de Canal 22, 22 años. Fíjate. 22 en el 22. En ese noticiario, particularmente en ese noticiario. Y ya, por ejemplo, trabajando con el Canal 22, ¿ya cuántos años tienes? Yo entré en Canal 22 en el 2002. Ajá. Entonces, pues ya son 24 años, 25, sí. 24 años, 25 años casi trabajando. Sí, en ajá, Canal sí, 22. ajá. Tienes toda la razón. Toda una vida. Pues sí. Pues sí, es toda mi carrera, ¿no? La verdad es que toda mi carrera he desarrollado en Canal 22. Paralelamente, he trabajado en otros medios, como digamos, periodista en Discovery Channel, en Telemundo. Ujú. También he trabajado como productora en TV Azteca Internacional, como productora en TV UNAM, en la UNAM, en general. Y he trabajado para otros medios, pero no necesariamente como
como conductora, ¿no? Ajá. Sino también escribiendo, produciendo programas, ¿no? Que también es Qué otra faceta padre. Claro. que a mí me gusta mucho hacer. ¿También te tocó este asunto de luego de las campañas políticas? Creo que estaban ahí luego conduciendo eventos, ¿no? No. Bueno, yo he estado más cercana a la conducción de programas enfocados a la cultura, aunque sí he hecho información general. Ajá. O generalista, como se le llama, ¿no? Digamos, información política y demás. Sí he estado, estuve también en Canal 11 haciendo un programa de información general, conduciendo programas de información general, que por supuesto que sí lo hago y sí lo puedo hacer, pero mi Después no. corazón como que late del lado más de la cultura. Cultura. Del lado más de la cultura, porque siento que me permite más libertad. Bueno, dice Gabriel García Márquez que el género más difícil es la entrevista. Sí. ¿Por qué? Porque en una entrevista la gente está tratando de dar una imagen, ¿no? Sí. De proyectar algo, de verse, pero en el caso de los políticos eso es aberrante. Todo el tiempo están tratando de darnos su mensaje, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que encaje con su mensaje lo van a decir. No importa lo que les preguntes, ellos tienen su mensaje y lo van a repetir hasta la saciedad. Entrevistar a un político, realmente, yo admiro mucho a la gente que lo puede hacer bien, que es Ajá. muy poca gente. Sí. Muy poca gente. Ahorita me vienen a la mente varias entrevistas muy fallidas de periodistas extraordinarios, porque los políticos no dan su brazo a torcer. En Sí, cambio, claro. entrevistar a lo mejor soy muy, digamos, pues sí, me fui por el camino menos empedrado, ¿no? Porque entrevistar a una escritora, a un pintor, a una pintora, en fin, gente que se dedica a eso que nosotros llamamos arte o cultura, Ujú. te permite más libertad. Sí. Te permite más libertad. O sea, ellos se permiten a sí mismos, a sí mismas, mucha más libertad para expresar lo que sienten, lo que realmente viven. Vas conociendo y vas creciendo con ellos, ¿no? Si los Ajá. conociste más jóvenes, vas creciendo con ellos. Y eso no te lo permite, esa cercanía no te la permite el medio de la política. Ajá. Porque en el medio de la política, fulanito ya está borrado del mapa, con permiso el que sigue, ¿no? Sí. No porque tú lo quieras No. como periodista, Sí. sino porque es un sistema que se recicla permanentemente. Claro. Y si ya un político está quemado en su partido, no le van a dar oportunidad en ningún otro lado. En fin, es un sistema que yo creo que está muy, digamos, compuesto de muchos elementos que no dependen de ti, ¿no? Claro. Jorge Sí. Ibargüengoitia estaría feliz de Estaría, hacer una y novela. yo, de todo eso, yo ¿no? estaría feliz de poder platicar con él, ¿no? Sí, Imagínate. Porque yo creo que él lo tenía muy claro, ¿no? Sí. O sea, con todas estas frases y por ejemplo, escenas que tiene en las cuales muere un político, bueno, pero es que estaba encumbrado, entonces va toda la élite al Ajá. entierro y bueno, aunque no les importe en lo más Sí, mínimo, sí. ¿no? Pero hay que estar ahí. Pero es que es donde hay que estar, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. todo lo piensan en esos términos. Y yo creo que al final de cuentas puede ser una vida muy triste también, ¿eh? sí, Yo creo que también es una vida muy solitaria, triste, ¿no? muy solitaria, porque se van a acercar a ellos cuando les conviene, ¿no? ¿Vieron Claro. esta película de La Gracia de Sorrentino? Ah, sí. Yo la no, acabo- yo no la tuve la acabo de ver. Sí, pero la sé que es muy recomiendo. buena. Está muy Es buena muy película. buena. Bueno, toda la de Sorrentino Porque- es una maravilla. Ajá. Precisamente es la historia de un presidente que uno dice, bueno, ¿quién se atreve a hacer una película así, no? Solo Sí, Sorrentino. sí. Y su vida, su relación con su hija, en fin, tienen que verla. Tienen Ah. que verla. A mí me gustó mucho. Sí, Sí, yo creo que toda esta soledad de la que hablan las crónicas de política, de la soledad de la toma de decisiones o del aislamiento que puede tener un político, que bueno, está retratado en libros de Mario Vargas Llosa, por Sí, ejemplo, Ujú, claro. o de Carlos Sí. Fuentes. Ajá. Es muy distinto ese ámbito Ajá. al ámbito que tenemos quienes estamos enfocados a la cultura, que te Totalmente. permite mayor profundidad en el personaje Ujú. y que también ves personajes, pues a lo mejor va a sonar un poco frívolo decirlo, pero no lo creo, personajes más festivos. Ajá. No me estoy refiriendo a que escriban libros alegres ni que hagan pinturas alegres, no. No. Me refiero a algo muy concreto, personaje festivo porque es una celebración de la vida. Así El que es. crea un libro, el que hace una pintura, está celebrando la vida.
está celebrando el hecho de estar en el mundo con estas interpretaciones de las que hablábamos, lo está interpretando, te lo está traduciendo desde su lenguaje, desde Ujú. ese filtro que tiene. Y eso creo que tiene muchas posibilidades de perdurar en la historia, ¿no? Sí. Entonces, Totalmente. bueno, esa perdurabilidad que tiene una obra artística creo que la hace, al final de cuentas, no es que sea un postre, es que sí, de verdad, es algo festivo, es algo a celebrar. Claro. Ahora te hablabas de cine. Bueno, la cinematografía está ahí, va a estar siempre. Bueno, y también ustedes como conductores culturales, yo creo que eso va a quedar en la memoria de la ciudad, realmente. Mira, nosotros estamos educados, al menos yo es la educación que recibí como periodista, y lo que yo siempre he tenido en mente, a que lo que perdura no eres tú. El Ujú. personaje no eres tú. Por eso estos encuentros son atípicos para mí, Claro, Ujú. porque yo nunca me he querido ver como ni un personaje, ni un protagonista. claro. Eh, Ay, y l- te lo iba a preguntar hace rato ajá, un poco, que si había 2 Lauras Barrera, porque ajá, siempre, como Borges, ¿no? Decía, al Ajá. que le pasan las cosas es al otro Borges, no a mí. el otro Borges, claro. Pero yo a Yo ti creo no te que, veo tanto con bueno, yo ese creo que ahí perfil. Borges se adelantó al metaverso, Sí, a la alteridad desde el punto de vista digital. sí, Creo que es, hablando, digo, muy entre paréntesis, pero creo que es de los escritores que ahora están más vigentes que nunca. Cuando ves sus definitivamente. libros, dices, él ya sabía lo que venía. Él Ujú. ya sabía de las realidades alternativas, de las realidades virtuales, de las realidades aumentadas. Bueno, ahora respondiendo a la pregunta que me dices, sí, desde luego. Yo creo que de cualquier manera la gente es pública y es privada, ¿no? O incluso, ¿no? Como también hablando de García Márquez, tu vida privada, tu vida pública y tu vida secreta. Sí, yo creo que todos los tenemos. Pero lo tiene también un señor que trabaja en una oficina. Cierto. O sea, el empleado, el jefe, tiene una vida pública que tiene que dar una cierta imagen y también tiene su vida privada y tiene su vida secreta. Sí. Todos lo tenemos, no importa la profesión que hagas. Yo lo que creo es que a veces la gente que está frente a una cámara de pronto se siente protagonista. Y si tú eres un periodista, no eres un protagonista. Sí. Si eres un youtuber, a lo mejor sí. Pero si tú eres un periodista, tú lo que quieres es descubrir algo de alguien más o de una situación. Mm. Tú tienes el interés de hacerlo. Y una vez que lo haces, oigan, miren lo que encontré, miren a quién me encontré, miren este personaje. Creo que hay que escucharlo, creo que hay que valorarlo, o creo que esta situación hay que poner el foco, hay que poner la lupa. Eso es el periodismo. Sí, Ahora, sí. ya ser influencer y todo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? A mí me Puede consta, darse simultáneamente, no digo sí. que no, pero es otra cosa. A mí me consta de Laura, me llamó la atención otra vez en la fil de minería, Ajá. que estaba en un evento de Pepe Gordon, que fuimos a ver a Ajá. Pepe Gordon, fue Laura por su parte, yo por mi parte, y de pronto se le acerca a alguien y le dice, si quieres recibir más información, le dice a Laura, ¿no? Ajá. Anótate aquí, por favor. Y le hablaba con una, ¿cómo decirlo? Bueno, como si Laura fuera, pues, una persona totalmente desconocida. Ajá. Y él se dedicaba a medios. Sí, sí, sí. Y yo estuve a un punto de decirle, oye, pero no sé si te has dado cuenta que estás hablando ¿Con quién estás con hablando? Laura Barrera, ¿verdad? Claro. Pero la manera que ella lo manejó me pareció tan, o sea, no le importó. Sí. Ajá. Ah, sí, ok, Bueno, yo es que te también hay otra firmo y cosa. Uno hay listo. que a darse cuenta de esto que decíamos de la pulverización de la información. Ujú. La gente no tiene, porque tengas o un canal de YouTube o un programa de televisión, no tiene forzosamente que conocerte. Es Y verdad, menos hoy. sí, Menos hoy, porque si antes hablábamos de la fragmentación del público, ahora no está fragmentado, está pulverizado. O sea, cada uno vivimos en una comunidad tan pequeña, sí, creemos que es el mundo, pero es pequeña. Nuestro perfil de Facebook, que pueda tener 1,000, 2,000 o 50,000 personas, sigue siendo una comunidad pequeña porque todos nos interesan las mismas cosas. sí. Entonces, si tú no ves cierto medio, ya no conociste a tal personaje o a tal persona. Si Sí. tú no ves tal canal de YouTube, que luego me dicen, oye, ¿no has visto a fulano? Oye, pero tiene millones de visitas. Nunca lo he visto. Eso. Sí. Es famosísimo, no tengo idea. Sí, 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 sí. Y creo que cada vez nos va a ir pasando más porque los algoritmos nos replican lo que nosotros consumimos. Entonces, a lo mejor sí decías, bueno, es alguien que está recopilando información sobre los asistentes. Bueno, si esa persona no ha visto programas de medios públicos o programas culturales o no ha visto medios, porque bueno, los programas de Canal 22, por ejemplo, también se transmiten en muchos otros medios de la red de radiodifusoras y televisoras públicas, ¿no?
Pero si no está en eso, si ve algún otro medio de comunicación o solo se informa a través de YouTube, pues a lo mejor no ha llegado ahí y Sí. ya no va a llegar. No por esa persona, sino porque cada vez va a haber más medios y consumir todo eso es imposible. Claro. Es como el cine, Sí. Sí. ¿no? Ajá. Es como también los libros. Claro. O sea, Sí. hay escritores o escritoras que a lo mejor sé que son muy famosas y yo no los he leído. Y Sí. digo, Claro. híjole, no he tenido el tiempo de leerlos y sé que son importantes. Porque se publica tal cantidad de libros, Sí. porque se dice, oye, se lee muy poco, pues se leerá muy poco, pero se publica muchísimo. Y digamos que tu algoritmo no te ha conducido a descubrir. Ajá, exactamente eso. Sí. Entonces dices, bueno, y sé que todavía hay muchas cosas que me van a faltar conocer que serían importantes o que sería valioso que yo las conociera, pero estamos en medios de comunicación, en redes sociales. Queremos ir al cine, queremos ir al teatro, queremos ver a nuestros familiares. O sea, es mucho. Sí. No nos da Es la vida. demasiado en nuestro plato. Aún ¿no? así deberíamos de reconsiderar el asunto de la memoria. Pienso ahorita en Ujú. periodistas culturales, precisamente tu que fue compañero tuyo muchos años, Huematsin, por Ujú. ejemplo. Ah, claro. Un personaje fundamental también, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí la verdad es que bueno, obviamente que nos impactó a todos su pérdida, su fallecimiento, pero también me impactó mucho cómo este fallecimiento tuvo una resonancia. Ajá. Tuvo una resonancia importante porque uno piensa que, bueno, pues tú estás poniendo la cara y que estás presentando, pero que quizá tu trabajo llega a un círculo pequeño, que sí lo creo, que llega a un círculo. Todo llega siempre a un círculo nada más. Ujú. Pero creo que en esas entrevistas que hacía Huemansin, en esos personajes con los que convivió, a los que también vio crecer, Ujú. pues dejó un legado. Claro. Sí, Y eso es muy definitivo. bonito. A lo mejor ahora que estábamos hablando hace rato de de Jorge Saldaña o Sí. de Ricardo Rocha, que algunos veíamos de niños, a lo Ujú. mejor algunos otros niños ahora Sí. digan, ay, pues yo veía a Huemansin, qué bonito. Sí. O sea, qué bonito que al final de cuenta se vaya, no tanto por lo de dejar huellas, sino aprendí algo, Claro. Mm. conocí a alguien. Ujú. eh, eso, eso creo que también para un periodista, bueno, cuando estás ejerciendo o demás, pues es satisfactorio que alguien se te acerque, ¿no? Y que te diga, ¿sabes qué? Gracias a ti Ujú. yo vi esta obra. Ajá. Gracias a ti yo vi. Y eso es bonito. Bueno, en el caso de Huemansin, tanta gente que conoció, que entrevistó, tantos festivales cervantinos que cubrió, Ah, sí. Sí. porque él Cada año era, en el Cervantino. era un infaltable del Cervantino, ¿no? Sí. Yo he ido a muchos Cervantinos, por supuesto, pero Sí. no puedo decir que sea infaltable, ¿no? Hay muchos que he tenido la desfortuna de perdérmelos, pero él creo que Sí. no se perdió ninguno, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando lo ves ya en tiempo y espacio acumulado, dices, pues es un trabajo, logró transmitir a mucha gente esa emoción que a mí me consta que tenía en los conciertos, en las presentaciones, que bueno, las obras de teatro trata uno de abarcar mucho en esos festivales, ¿no? ¿Cuántos años estuviste trabajando con él? También compartiste. Bueno, desde que yo entré a Canal 22, Huemansin ya estaba ahí. Ya estaba. Ah, Ya estaba ahí, ya estaba ahí y nos tocó compartir un tiempo conducir el noticiario juntos. Un Sí, tiempo. me Yo acuerdo. lo Lo que yo estuve recuerdo conduciendo Ustedes dos. muchos años No recuerdo sola. quién estuvo. Nicolás Alvarado estaba en ese noticiero. Antes No, no estuvo. en- no, él estaba, bueno, en La Dichosa Palabra y En La también Dichosa. hizo otros programas. Pero Hizo nunca estuvo en el noticiero, ¿verdad? en el noticiario no. No. En el noticiario yo conduje ese noticiario con Julio Patán. Ah, Primero. con Julio Patán. Primero Sí, sola, pues, mucho tiempo sola. Sí. Luego Julio Patán un tiempo, él se fue con Nicolás Alvarado a Televisa Es verdad. a conducir un programa. Y me quedé otro tiempo sola, ¿no? Ujú. Otro tiempo sola conduciendo. Después conduje con Huemansin. Y ya después conducía también con Rafael García Villegas. Y estábamos los tres. Que bueno, son propuestas de decir, hay noticiarios que lo conduce una persona, pero ¿por qué no dos? ¿Y por qué no tres? ¿Y por qué
pues Ujú. son algunos cambios de formato que la directiva de los canales va proponiendo, o uno mismo también va proponiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí sí el común denominador era yo, porque Sí, claro. me tocó estar ahí La con imagen varios del noticiero conductores. Bueno, no, yo creo que la imagen del noticiero tiene que ser su contenido. Tendría que ser ese, pero bueno. Sí, pero a ti te Pero bueno. recordamos siempre en ese noticiero. O sea, yo no lo puedo evitar. O sea, siempre vas a estar presente ahí. O sea, y nos hace mucha falta, la verdad. Sí. Nos hace mucha falta. Pero bueno, pues, no sé. Bueno, yo la verdad es que cuando hay cambios en programas y demás, yo creo que lo que está en tus manos lo haces, lo que no está en tus manos lo aceptas y si te dan la oportunidad de seguir adelante y de hacer otras cosas, oye, pues está muy bien. Yo es un medio al que amo, al que le agradezco mucho. Con diferentes directivas que ha habido, los actuales directivas me permitieron y me ofrecieron hacer un programa que se llama Crónica Animal, que les invito a ver, que ojalá lo puedan ver, pasa los miércoles, se transmite los miércoles a las 5:30 de la tarde, por Canal 22 también hay repeticiones y también se sube a YouTube, Sí. o sea, si se lo pueden ver. A mí me encanta lo que estoy haciendo, Es lo que te iba a decir, porque también. es otra de mis grandes temáticas. Creo que te amabas lo que hacías, está muy bien lo que hacías, pero yo creo que tú también necesitabas experimentar Sobre todo porque en este programa yo soy la líder del proyecto, por lo cual puedo elegir temáticas, tratamientos, todo, digamos que recae en un equipo, desde luego, pero tengo mucha mayor libertad. Ajá. Y eso me gusta mucho. Okay. Y aparte el tema animales es el otro gran tema de mi vida, ¿no? Ajá. O sea, la defensa de los animales, el respeto a los animales, el conocimiento de los animales. Ajá. Y el conocimiento de nuestra animalidad. No se nos olvide, nosotros también somos animales. También. Entonces, cuando decimos, es que nosotros somos animales. Y también nosotros tenemos que entender esa animalidad nuestra, ¿no? Así es, sí, claro. Identificarnos ahí. Y de eso va el programa. Ay, y esa animalidad, entonces, pasa por la cultura, pasa por el mundo contemporáneo, pasa por la cultura pop, pasa por la nostalgia, porque a mí eso me encanta. A mí me encanta estar regresando al pasado. Ajá. Y decía Giuseppe Verdi, que pues es uno de los grandes creadores de la ópera de todos los tiempos. Giuseppe Verdi decía, ¿quieres ser moderno? Regresa al pasado. Ajá, exactamente. Sí. Y muchas veces lo vemos en los cantantes, ¿no? Cuando un cantante se le hace todo, voy a hacer reversiones de Agustín Lara, voy a hacer reversiones de Armando Manzanero, Pues sí. O cuando las nuevas temporadas de moda las vemos en las pasarelas, ¿qué es lo que hacen? La antigua Grecia. Ajá. Regreso al animal print de los años 30 y regreso al estilo de porque yo creo que en la cultura, a diferencia de a lo mejor la tecnología, que a lo mejor sea un poquito más lineal el progreso, o en la medicina, ¿no? Ajá. Decimos, bueno, no vamos a regresar a hacer las operaciones como se en el siglo XIX. Eso no. Eso no por puede favor. ser. No, por favor. La medicina sí tenemos, digamos, un desarrollo más lineal en la ciencia, en la tecnología. Pero la cultura, por eso me encanta. Sí. Porque no hay progreso. Punto. Ajá. No iba a decir que el progreso no es lineal, pero no, en la cultura no hay progreso. Y tampoco hay retroceso. No, tampoco. Tampoco hay retroceso. Simplemente es una construcción o de construcción del pasado, del presente, una mirada hacia el futuro. No hay ese sentido de que, bueno, ¿cómo es posible que si hace 10 años se pintaba así, ahora se pinta ahora? No importa. Sí, no, pues lo que siempre decíamos. Puedes regresar al pasado y siempre puedes ver el futuro y siempre puedes estar transformando. Es algo totalmente dinámico. Es totalmente dinámico y eso es lo rico, lo divertido, lo interesante, el descubrimiento, porque siempre te asombra. Sí, en el cine o sea, pasa mucho, ¿no? Sí. E incluso hasta las cosas que podrían ser muy criticables para algunos críticos. Sí. Que un artista pegue un plátano en una pared y diga que es una obra de arte y la pueda vender en $1,000,000, por decir una cifra. Uh-huh. Eso podríamos decir, pero ¿cómo es posible que ocurran esas cosas? Y te puedes escandalizar, pero eso tiene el arte, que te va a sorprender. Eso es verdad. ¿No te sorprendió cuando viste ese plátano? Sí, no, es verdad. O sea, se ha ido me pudo sorprender. O sea, ya no tengo capacidad de asombro en el arte. Digamos que el arte va chocando hasta reconstruirse. Exacto. Tiene que ir chocando hasta reconstruirse. Y destruirse, y autodestruirse. Sí, es parte.
Que eso también dice el mismo Picasso, ¿no? Bueno, un artista es el que se traiciona, es el que se destruye y se vuelve a construir, ¿no? Y también la historia del arte es eso, la que se destruye, se traiciona y se vuelve a construir. Por eso está la ruptura y por eso vienen nuevas corrientes que niegan a la anterior, ¿no? Y en la cuestión de la cultura, lo de los animales me parece importantísimo, ¿no? Sí. La nostalgia por las especies animales. Ujú. No sé, tú debes saber mucho más acerca de cuántas especies animales se dice que se extinguen cada año. Bueno, hay cientos y cientos de especies que, bueno, por un lado, cientos que se extinguen, pero también cientos que se descubren. Ah, sí. Bueno, a nada menos hace poquito estuve en la UNAM con investigadores que recientemente descubrieron un nuevo tipo de escarabajo en las inmediaciones de la Ciudad de México. Oh. Y dices, ay, no puede ser que haya otros. Sí, hay muchas especies que no conocemos, en los mares, por ejemplo. Sí. Hay muchas especies que no conocemos y que vamos a descubrir en los siguientes años. También lo que decías de la nostalgia de las especies extinguidas. Actualmente se está buscando traer vía genómica y utilizando especies que están presentes. Ujú. Por ejemplo, los mamuts ya tienen todo y ya están por traer al presente a los mamuts del pasado. ¿Para qué? Bueno, también son locuras del ser humano. Ujú. El ser humano sí tiene la nostalgia del pasado, pero a la vez tiene el desconocimiento del presente. ¿Para qué quieres traer un mamut ahorita si estás extinguiendo a los elefantes? Sí. Si estás extinguiendo otras especies que son tan extraordinarias y maravillosas como las que hubo en el pasado. Claro. Entonces es ese síndrome de volver al pasado y de hacer un Jurassic Park, Sí, ¿no? ¿Quién no vio en Jurassic Park? No vieron O sea, es lo malo de no ver cine, ¿no? Sí, lo Sí, desastroso. Lo malo de no ver películas es que luego no te enteras de las cosas que ya pasaron y que te pueden pasar a ti, ¿no? Totalmente. De verdad, porque ahí está todo. Pero es que Ahí yo en creo que las muchos películas, políticos no ven cine. Yo no creo ven que ahora cine, no, ni yo leen no lo veo. libros tampoco. Ni leen libros y toman decisiones. Lo que decíamos de Borges, bueno, Borges ya predijo todo lo que va a pasar y tampoco acaba bien. No. El jardín de los senderos que se bifurca. O sea, ahí está ya todo lo que va a pasar con estas realidades alternas y paralelas y estos mundos utópicos. Ya está ahí. Sí, sí, Bueno, sí. Black Mirror, ¿no? Black Mirror, ya está ahí. Black Mirror, hay capítulos que los ves ahora y ya están obsoletos. Sí, es Y que los viste en 2 temporadas Sí. anteriores y decías, wow, y ahora dices, ay, esto ya pasó. Sí, ya fue. pasó ayer. Esto ya fue. Pero también Leonardo da Vinci lo hizo. Sí, claro. Sí. Y Julio Verne también. Así es. Entonces, efectivamente. bueno, si aprendemos de esa gente que les decía, bueno, una cultura como al no ser lineal, Ajá. nos enseña del pasado, del presente y del futuro. Así es. Así El es. cine. Sí, sí, sí. Dime sí, algo que haya ocurrido que no esté en una película que ya pasó. Sí, por supuesto, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todo lo que nos estás platicando, me vienen muchas referencias cinematográficas de diferentes, aspectos, ¿no? O sea, sí, el cine, pues, es visionario. Tiende a eso y, pues, bueno. Es visionario. Sí, ¿no? sí. La Porque además- llegada a la luna de Lumière. Ajá, Sí. claro, por Perdón, de supuesto. Méliès. De Méliès, ajá. De sí, Méliès. Sí, es. La llegada a la luna. O sea, eso ya lo predijo él. Claro. Sí, mira, este sería el 1900. Esta película de Ese- Kubrick, ¿no? Donde la Ajá. Guerra Fría, que se están peleando. Ajá, sí. Que un hombre lo hacen pequeño. No, pues te acordarás, mira, antes de que existiera el internet como tal, había una película de los años 80 que se llamaba Juegos de Guerra, Ah, sí. ¿no? Donde un niño se mete a los archivos del Pentágono y empieza a provocar una guerra. Pues es que eso es actual, o sea, eso lo vimos hace 40 años, pero pues eso es actual. Y eso está pasando ahorita. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que por eso me gusta la cultura, porque así como decía que en la política hay una obsolescencia tremenda de lo que ocurre, pero también de las personas, en la cultura no existe la obsolescencia. Sí. O sea, un político, adiós, no te queremos volver a ver, se fue, un partido político también desaparece. En la cultura no. O sea, un libro nos sigue enseñando cosas. Y bueno, algo que decía Italo Calvino es que una obra de arte es aquella que nunca acaba de decirte lo que tiene que decirte. Ujú. O sea, regresas a ella y aprendes algo más. Regresas a ella y aprendes algo más. Entonces, por eso es que creo que ahí en los libros están las grandes verdades que no pasan de moda, Así que nos es. enseñan sobre lo que va a ocurrir y que nos
también nos van advirtiendo, porque también hay muchas advertencias en los libros de Aldous Huxley, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que dicen, bueno, de Ray Bradbury, dices, esto Sí. ya pasó en un libro en el pasado, pero puede Sí. pasar en nuestro presente O o en está nuestro pasando. futuro, o está pasando O está ahorita y no pasando, nos sí. estamos dando cuenta porque no tenemos ese referente, ¿no? Es verdad. Y bueno, el soundtrack de una vida, un gran programa donde ha estado muchísima gente, grandes creadores, grandes artistas. Sí. Ha estado Paco invitado precisamente. Ha estado Y Ulises. está Ulises, o sea, Los son dos invitados grandes por Laura. personajes. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Si estás en el otro día me dijo algo, yo creo que de los mejores halagos que he tenido para este programa, Ajá. me dijo, oye, Laura, estaba platicando con un amigo y me preguntó, oye, no, a mí no me han invitado a ese programa. Y dijo, uy, pues ya si te invitan es porque ya eres un consagrado. O sea, el día que te inviten ya es porque eres un consagrado. Y dije, ¡ay, qué bonito! Qué padre. ¡Qué bonito! Bueno, la verdad es que ese programa, el primer programa que salió al aire fue el programa de Pedro Armendáriz Jr., que Órale. desafortunadamente ya desapareció, porque bueno, este programa Wow. también tiene muchos años al aire, entonces desafortunadamente sí ha habido gente que ya no está con nosotros. Ujú. Fue mi primer invitado. Yo hacía mucho estos programas en casas de las figuras, Ay, que es lo que las me casas. gustaría hacer de nuevo, después por cuestiones Te llevabas logísticas del equipo, ya fue más complicado, pero íbamos con el equipo del IMER. Ujú. Entonces eso me dio la oportunidad de conocer la casa de Ignacio Lapestazo, de Pedro Armendáriz, de Tongolele, de muchísima gente. Meterte a sus espacios. No, imagínate. ¿Verdad que es maravilloso? Padre, Es padrísimo. hermosísimo y conoces cómo viven y hay otra naturalidad, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, ahora recientemente mucha gente me dice, oye, lo podemos hacer por Zoom porque me queda lejos, lo que sea, que es otra cosa. Es diferente, pero también te da la oportunidad de platicar con gente en otros países, que de otra manera no se podría, o en otros estados de la República que de otra manera no podrías entrevistarlos. Entonces, bueno, lo que siempre estamos con esa tensión de la tecnología, ¿no? Qué bonito era ir a las casas, pero qué padre también es tener Zoom, ¿no? Para poder entrevistar a otras personas. Ujú. Y tengo muchas anécdotas yo del soundtrack de una vida porque es mi programa más personal y el programa en el que yo he puesto más mi alma a lo largo de toda mi trayectoria, que siempre lo he tenido y yo creo que siempre lo voy a tener porque siempre lo voy a seguir haciendo toda la vida, pase lo que pase. Varios me han dicho, compañeros, periodistas y conductores, oye, Laura, cuando ya no lo quieras hacer, ¿me lo puedes pasar? Y digo, puede ser muy difícil que un día no lo quiera hacer porque ese programa es mi terapia semanal. Claro. Es mi terapia porque ahí la gente, de lo que se trata, por si no, muchos no lo conocerán, es de que elijo, bueno, invito a alguna persona, generalmente una persona pública, una persona que tiene una cierta repercusión en una comunidad, ¿no? En un ámbito, y les pido que elijan 10 piezas no favoritas, piezas que hayan marcado su vida, piezas que sean significativas porque te recuerdan a lo mejor a alguien de tu familia, o te recuerdan algún momento de tu vida, o es la pieza que siempre pones cuando vas a hacer cierta actividad, Así es. o es la que más odias porque te recuerda a un familiar que te hizo algún daño, o algún momento de tu vida que fue trágico, difícil, o que te ponen alegre porque te recuerda el nacimiento de tu hijo, o el momento de tu boda, o qué sé yo. O sea, tienen que ser significativas por algo. No tienen que ser ni bonitas ni feas, no tienes que quedar ni bien ni mal, sino aquello que te lleve a momentos de tu historia, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la invención y la reelaboración de tu vida. Entonces, Claro. para mí es como una terapia, pero creo que para muchos de mis invitadas, que yo les llamo víctimas, porque muchas veces, pues no saben a lo que van los Sí, no, es Entonces, toda cuando una están ahí, están experiencia. así de, yo no iba a contar esto, pero ya lo conté y hay muchas indiscreciones. No, pero es Que me bueno, gustan ¿no? mucho O sea, porque... sí, conoces a la persona, más que Ajá. al personaje. Entonces, no te voy a preguntar de tu libro, aunque se pueda mencionar en el programa, publicó tal libro, pero no se trata de eso el programa. Se trata de conocerte a A ti la como persona. claro. Ajá. Y yo creo que no hay nada más fascinante que conocer a una persona. Sí, pues tú misma ahora, ¿no? O sea, a lo mejor no te veo en la tele, pero es Ajá. muy seria, te veo muy formal. Yo soy muy seria y muy formal. Y lo que probamos aquí. Bueno, sí, siempre he sido muy, muy formal, digamos, en el sentido del laboral y todo eso. Ujú. Pero bueno, pues yo creo que también se puede ser relajado, ¿no? Claro. O sea, pues se puede hacer al mismo tiempo muchas cosas, Sí, sí, ¿no? sí. Podemos hacer muchas cosas simultáneamente.
Sí, totalmente. No, pero sí es toda una experiencia, la verdad, cuando bueno, me invitaste, que híjole, me sentí súper honrado y siempre me sentiré honrado, la verdad. Híjole, qué difícil fue hacer ese soundtrack, de veras. Sí, Porque te digo algo, pues había que escarbar, yo que soy melómano y que me gustan cientos de canciones, pero yo decía, a ver, momentos específicos de mi vida, gente específica que son parte de mí, y eso fue algo que ajá. no, hombre, me Porque a marcó. veces uno no se da cuenta, digamos tan conscientemente, pero cuando tú vas en el auto y tienes la radio, o sea, la radio, no una lista de reproducción que tengas ahí, sino que escuchas radio o que te metes al transporte público o que te metes a una tienda y de pronto suena una cierta canción y dices, ay, fulanito de tal, ¿cómo me acuerdo de él con esta pieza? Sí. O perenganita de tal, o, ay, esta era de la prepa. Uy, me acuerdo que en la prepa, cómo bailábamos esto o cómo escuchábamos esto. Ese es el soundtrack de una vida. Así es. No es la que te gustó más, no, no, No. no. Es la que te llevó a la preparatoria, Ajá. Sí, sí, sí. la que te hizo recordar un cierto momento. Por ejemplo, Pedro Armendáriz Jr. me cuenta que él quería conquistar a una chica, ¿no? Ok. Entonces le dice a su papá, no, pues ay, es que esta niña me gusta mucho. Ah, bueno, pues sin problema. Ujú, Vamos a invitarla. Yo imagino que eso fue en los Estados Unidos. ujú. Su papá era muy amigo de Frank Sinatra. Ah, sí. Mira. Ajá. Entonces le dice, bueno, vamos a invitarla. Ellos, bueno, tenían mucha relación con la cinematografía de los Estados Unidos, Sí. como tú sabes, ¿no? Y firmaron con John Wayne, en fin, ¿no? Entonces el papá, Pedro Armendáriz papá, le dice, bueno, pues vamos a invitarle alguna cosa bonita para que pues puedas ahí o declararte alguna cosa. Me invitan a un concierto de Frank Sinatra. Bueno, Entonces Frank Sinatra, al ser su amigo, está en este sitio y se acerca a ellos y, bueno, ve que está la chica muy guapa y demás y todo, y pues de quien acaba enamorada la chica no fue del pobre del Pedro Armendáriz, sino de Frank Sinatra. sino de Frank Sinatra, ¿no? De ojos azules. Blue Eyes, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que pasan Pues con sí. la música, cantando que claro. Frank Sinatra Claro. en su prime, en su mejor Sí, momento. Mala estrategia. Pues sí, sí, Yo sí. Fue creo culpa que de Pedro fue Armendáriz padre. una cuestión Todo. fallida. Sí. Y tengo muchas anécdotas muy, muy bonitas que me pasaron, ¿no? Por ejemplo, con Busi Cortés, una cineasta que desafortunadamente falleció Sí. también, que me habló de una grabación que tenía de su papá, si no me equivoco, que cantó una canción y que ella la tenía muy, muy presente en su vida, ¿no? Ujú. Pusimos la canción en el programa y pasó algo muy curioso. Me dijo, no, yo tenía una grabación familiar de esa pieza que grabó, si no me equivoco, era el papá. Ajá. Dice, pero la perdimos, ya nunca más volvió a salir y pues quién sabe qué pasó con esa grabación. Sí. Grabamos el programa y a la semana siguiente me hablan y dice, Laura, ¿qué crees? Ajá. Encontré la grabación. Órale. Años. Pero como que yo creo que eso despertó a lo mejor alguna cuestión en su memoria Sí, sin duda. alguna intuición que le encontró. Ay, pues Con Betsy sí. Pecanis me pasó algo muy bonito porque me puso una canción de los Beatles, Ok. bailable, ¿no? Es una canción así muy... no, se llama... ahora recuerdo, pero es una de los de sus primeros discos, ¿no? Muy bailable, así muy rock and rollito todavía, ¿no? Y dice, esta canción yo la bailé con un chico, éramos muy jóvenes, muy chavitos, y bueno, nos quedamos prendados uno del otro, nos vimos, pero ya después nos separamos porque él se regresó a Barcelona, en fin, bueno, ya me fui a Estados Unidos, en fin, total que se separaron. Pero yo le tengo mucho cariño y yo la recuerdo muchísimo, ¿no? Ajá. Bueno, pasó un tiempo, ¿no? Ajá. que transmitimos el programa, a las pocas semanas, me habla y me dice, Laura, no me vas a creer lo que pasó. ¿Te acuerdas que te dije de un chico cuando éramos adolescentes? Ajá. Pasaron 30 años o no sé cuántos años sin vernos. Lo acabo de encontrar. Dice. Ah, lo invocó. Y como tenía yo tan presente ese sentimiento que te platiqué de emoción de mi adolescencia, lo vi y ahora estamos juntos. Oh, ¿qué tal? Yo dije, ahí está, tras una vida.
De veras, Al servicio de la comunidad. les juro que yo creo Sí. que una canción te puede hacer enamorarte de alguien. Por supuesto. Sí. Estoy de ¿Verdad? acuerdo, totalmente. Una canción te puede hacer evocar a alguien de una manera que no te lo imaginarías, porque ese poder tiene la música. Sí. Sí. Por eso, que es algo que no sé si todavía exista, pero antes las parejas tenían su Su canción canción. favorita, Sí. Y yo creo que debe de existir todavía, Yo creo que ¿no? sí, Yo creo que debe de existir eso, ¿no? Sí. Y a lo mejor como en Pedro y el Lobo, ¿no? Cada persona te debía tener la suya cuando entra a escena, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Estaría muy Sí, bien, ¿no? ¿Y sí. qué es lo que hacían los músicos de ópera como Verdi, ¿no? Y bueno, también Wagner. O sea, cada uno tiene su motivo, ¿no? Entonces, Sí. cuando entra un personaje, tú escuchas, tum, 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 ya sabes, ay, ahí viene fulano. Es más, escucha la música antes de que llegue fulanito, ¿no? Ya sabes que ahí viene. Y entra escena el otro y ya sabes que ahí viene escena. Ujú. Aquí en México, por ejemplo, Nosotros pasaba. también tenemos nuestro leitmotiv, ¿no? Sí, sí, no, por ejemplo, decía Elsa Aguirre que ella a donde llegaba, Flor de Azalea le tocaba, o María Félix, María Félix, María Bonita. Bonita, ¿no? Sí, o sea, tenía, Lorenzo Barcelata llegaba a restaurantes, María Elena le tocaban, o sea, cada quien tenía también su sello, ¿no? Ajá. Cabellera Negra para Sofía Álvarez. Exacto. Ajá. Y a lo mejor a quienes les hayan hecho una canción, pero yo creo que nosotros adoptamos esa música y dices, esta la hicieron para mí. Sí, sí, sí. O sea, esta me la hicieron a mí. Ajá. Porque lo que tiene la música, que explican los neurocientíficos, a diferencia quizá de de una pintura o de un libro, cuando tú escuchas la música, tú conviertes en la música. Sí, claro. O sea, tú eres la música. Sí, O sea, es una vibración finalmente. Ajá, exactamente. Sí hay una armonía. No es un objeto que está exterior, que tú Ajá. estás admirando, como puedes admirar una escultura, ¿no? Ujú. Que es maravilloso, pero es otra experiencia, ¿no? Ajá. Y Sí. Laura Barrera, ¿qué canción dices? Esta es mi canción. Bueno, hay una pieza con la que digamos que yo me identifico mucho, que es de Prokofiev, que se llama Vocaliz, Ok. que es una pieza, no es grandilocuente, Ajá. no es una pieza grandota, Ajá. que también me gusta esa música así explosiva y todo, sino que es algo muy íntimo, Oh. muy íntimo. A ver si luego podemos poner un pedacito por ahí. Porque yo creo que yo soy una persona, al final de cuentas, muy discreta. Ajá. Yo creo que soy una persona que va poco a poco, que va logrando las cosas poco a poco, que no soy una persona tan explosiva quizá, ¿no? Ajá. Sino que me siento muy a gusto con eso y me siento muy a gusto, sí, con la gente, con el ruido, con la calle, con los conciertos, porque me gusta todo eso, pero también mucho con la soledad. O sea, soy una persona que se identifica mucho con estar con uno mismo. O sea, de hecho yo nunca he sentido la soledad como estoy sola, sino que me siento bien cuando Estás bien contigo. detecto el silencio. Y creo que Es el muy silencio, bello, ¿no? Muy, muy interesante. es que yo creo que estar contigo, a veces hay gente que no se aguanta, ¿no? Sí, Que por eso no quiere estar consigo misma porque no se aguanta, yo creo. Ajá. Y uno hay que aprender a quererse mucho Claro. y no solo aguantarse, sino quererse, Ajá. conocerse y tener silencios, y los silencios te permiten eso. Claro. Hay veces que no. Yo creo que cuando estamos ante quizá una tragedia, que vivimos una situación muy fea, creo que lo bueno es extrovertirse. Sí. Buscar el apoyo en el amigo, en la persona que está al lado de ti y quizá no clavarse tanto en esa situación. Y para eso sirve extrovertirse. Pero hay un punto, siempre hay un punto en el que necesitas regresar a ti. Ajá. Y eso solo te lo da estar contigo. Punto. Estar a lo mejor en tu casa o irte a un café, estar contigo y tener tu silencio, ¿no? Sí. Por más que amemos la música sin el silencio, sabemos, ¿no? Uno de los elementos de la música es el silencio, Así es. como de una plática. Como cuando vas a decir, bueno, y entonces tienes que hacer un silencio. Claro. Fuerza, ¿no? Para que todos digan, ¿y qué pasó, no? O cuando vas a contar un chiste. Exactamente. Que al rato vas a contar unos. Entonces, cuando vas a contar un chiste, tienes que hacer un silencio en el momento preciso y ahí entras y atacas. También en nuestra vida. Si no tenemos ese silencio y esa pausa, decir, a ver, pero ahí viene, ¿eh? Se vienen cositas. Voy a estar conmigo mismo y tal, y después puedes lanzarte a hacer más.
Yo creo que entonces por eso esa música me identifica. No es la única música con la que me emociono, por supuesto, me gustan muchas otras cosas, pero y también tengo mi soundtrack de cosas que me recuerdan a mi papá, a mi mamá, sin duda, a mis hermanos, a la prepa, en fin, a la universidad. Pero esa sería una pieza como que, digamos, es mía, me la hicieron a mí. ¿Qué canción identificas con tu papá? Con mi papá, ay, es que, no sé, hay tanta música, pero hay una música que yo tengo muy identificada con mi papá de mi infancia. Porque, bueno, dicen que infancia es destino, ¿no? Así es. Y además dice Rosa Montero algo que me gusta mucho, que la infancia es aquel lugar al que nunca podremos regresar, pero del que en realidad jamás hemos salido. ¿Qué les parece? Sí, padrísima. ¿Verdad? Claro. Bueno, entonces yo creo que muchas veces recordamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, de cosas de la infancia, que es cuando se construyen los recuerdos más perdurables y que te marcan toda la vida, ¿no? Claro, sí. ¿A poco no? Esos Totalmente. recuerdos son muy perdurables. Mi papá escuchaba a un personaje, búsquenlo porque es muy gracioso, que salía en la portada de los discos long play, así de estos grandototes de pasta, bueno, de los que había antes, ¿no? De acetato, con una florecita así y con un peinadito así como de príncipe valiente, de pelo blanco. Y abajo, siempre atrás, quiero decir, había siempre chicas guapas y una orquesta. Ajá. Se llamaba Ray Conniff. Y hacía versiones de música popular Sí. orquestadas con coritos. No les voy a decir que son cursis, porque ya lo dije, ¿verdad? Ah, Pero a mí me parecía muy cursi de niña. ajá. Y me avergonzaba incluso. Entonces, si había otros niños presentes ahí o familias, yo decía, Ray Conniff, no puede ser posible, quiten eso, qué vergüenza. Se me hacía terrorífico Ray Conniff, ¿no? Y sin embargo, ahora que mi papá ya falleció desafortunadamente, recientemente, si yo llego a escuchar a Ray Conniff, Ajá. póngalo por ahí alguna Sí, vez. sí, sí. Me recuerda esa época de esa musiquita que había, que estaba muy de moda, que le llamaban música de elevador, música de supermercado, Sí, que era instrumental, muy instrumental, suave. así. Ujú. Mi papá le encantaba esa música instrumental. Parara. Ah, tú eres de los míos. entonces. Sí, como- Tú te la sabes. Sí. Claro, no se la sabe, pero No, la va a pero- buscar ahorita. Tú en Inter, pero búsquenla, porque la verdad ahora la escucho y digo, ay, Ray Conniff es toda esa época de esa musiquita que era muy grata, que no Sí. tiene nada que ver con el reggaetón, Sí, sí, sí. y que le gustaba mucho a mi papá y a mis tíos y que escuchábamos en las reuniones familiares y que la verdad era bonito. Sí, Una Era cosa bonito y más además ahora tranquila. ya me cae bien Ray Conniff. Sí. Ya me reconcilié, porque esa es otra, que Sí. tiene hacer tu soundtrack de vida y va construyendo, ir contándote, va pasando el tiempo, conforme más creces, te vas contando esa vida, es reconciliarte también. Hacer las paces con tu pasado y decir, estuvo bien, así como estuvo bien Frank Sinatra o estuvo bien Ray Conniff, está bien todo lo que nos ha pasado, está Sí. bien. sí, Está sí, bien. sí, es parte. Está bien, porque es parte de esa aventura que te decía Paco hace un momento, que es una aventura como estar en el Mago de Oz, Ujú. la vida. Sí. Y que llega un personaje y te enseña algo, y llega otro personaje y te enseña, o te Sí. cae mal y te quiere fastidiar uno, y te pasan cosas malas y buenas, es tu aventura, vive tu aventura. Sí. Y un poco hacer el soundtrack de una vida, es decir, cuéntame tu aventura, ¿no? Ujú. Cuéntame cómo ha sido esa aventura. Sí, regresas al hogar, ¿no? Ajá. No hay lugar como el hogar. Así es. Y la música es un hogar, ¿eh? Es un hogar. sí, La una música es un casa. hogar, es una casa, es un lugar donde te refugias. Sí. Y que te da también fortaleza, ¿no? Entonces, he tenido muchos personajes sumamente interesantes, por ejemplo, estar en casa de Tongolele y poder ver tantos artistas que la pintaron que yo no sabía. Sí. Había visto las pinturas que son muy conocidas de María Félix, en fin, Sí. pero yo no sabía que tantos artistas habían pintado a Tongolele y toda su casa estaba tapizada Ujú. con esos que son trofeos de Sí. artistas, ¿no? Que todo el mundo la quería pintar, Claro. porque era una mujer guapísima, Bellísimo, sí. era bellísima y tenía un talento que era muy criticado en su época, Sí. aunque estaban las películas en primera plana y todo, yo no sabía que a ella le hacían bullying, las Ujú. otras Sí, claro. Sí. actrices la criticaban, ay, qué vulgar es, no sé qué, o sea, la criticaban, la molestaban, le hacían muy mala vibra, le criticaban el mechón que tenía de pelo blanco, que era un lunar natural, Sí. ella toda era natural, ella desde niña, desde que tenía 4 años,
escuchaba música y empezaba con los movimientos. Claro. Lo traía. Ujú. No es algo que ella quiso ser famosa, no es algo que ella quería ser popular, ni mostrarse, ni lucirse. Ella lo necesitaba como un gimnasta, necesita dar brincos, porque es algo que uno siente. Sí. Como un cantante desde niño quiere expresarse a través de la voz, o un productor quiere tener una cámara para grabar cosas, un fotógrafo. Era algo muy natural. Y entonces ella me contó cosas muy íntimas, me dio mucho gusto y la verdad le agradecí mucho porque ella era una mujer sumamente tímida. Sí. Era Sí. tan tímida como muchos que nos hemos identificado con esa timidez. Y uno diría, ay, esa bailarina exótica, no me vengas con cuentos. Ella solamente se expresaba así porque ella era muy tímida. Sí. Incluso le costaba trabajo un poco hablar español porque hablaba inglés. Ujú. Entonces, bueno, me gustó mucho ese personaje. Muchos personajes me han gustado. Por ¿recuerdas ejemplo, qué canción le gustaba a ella? bueno, ella escuchaba mucha música de la época de los tríos, por ejemplo, ¿no? Ujú. De Agustín Lara. Esa era la música, pero también me puso mucha música africana, Ujú. música con bongoes, porque ella, cuando de niña llegaba a escuchar esos discos que tenían en colección su papá en su casa, era la música que literal la más la movía, ¿no? O Claro. sea, era la música que ella quería bailar. Entonces, mucha música de África también me puso ella, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que era con lo que ella creció, sobre todo, ¿no? Y bueno, como eso hay muchos personajes que podría contarles, podría pasarme 3 días contándoles de muchos personajes. Por ejemplo, Maribán Martínez me dice, oye Laura, un actor también muy bueno. Muy bueno. Sí, bueno, cómo no. un Y un actor, gran productor, cantante. cantante, bueno, en fin, es un talento por todos lados. Y actor también de teatro, ¿no? Investigador. Y me decía, bueno, yo algo que tiene que estar en el soundtrack de mi vida es algo que yo odio por una mala relación con mi hermano. No todos son cuestiones No. felices ni fascinantes, sino también dolorosas y tristes. Él estudió en Inglaterra, tuvo la oportunidad de irse a Gran Bretaña por cuestiones también muy divertidas que me contó en el mismo programa. Pero tenía una muy mala relación con su hermano. Y entre las cosas que tenían mala relación era por la música. A su hermano le gustaba el rock y a todo volumen, y él eso lo detestaba, pero su hermano lo hacía por molestarlo. Por molestarlo le ponía a todo volumen rock, sabiendo que a él eso no le gustaba, que totalmente le parecía una música insoportable. Entonces, siempre mantuvieron, no sé si ahora, ¿no? Pero tenían una muy mala relación. Y me dice, bueno, es que es un grupo que toca unas canciones que no sé cómo se llama, pero he visto que lo representan con una lengua con picos. Rolling Stones. Sí, claro. Rolling Stones. Dije, me van, son los Rolling Stones, por favor. Satánicas majestades. Esos son horribles. Y otra cosa que me gustó muy bonito, por ejemplo, en la familia Toussaint, entrevistó a Cecilia Toussaint, ¿no? Le invito a Soundtrack de una vida. Y me lleva literal 100 canciones. Le dije, Cecilia, el programa dura 1 hora. Tenemos que hablar de 10 piezas musicales que te hay marcado. Dice, es que yo no quiero hablar. Yo quiero que pongas la música. Nada más. Dije, no, de eso no se trata el programa. Tienes que hablar. Es que, por favor, así es el formato. Bueno, total, la convencí de hablar y le fui sacando, porque ella en realidad también es una persona con un talento extraordinario y Sí. una mujer hermosa, bella, talentosa. Bueno, tiene todas las cualidades, Sí. pero no le gusta mucho hablar. Sí. Ajá. O sea, no le encanta estar hablando. Es y menos hacer eso. introspectiva. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues a ver cómo le hacemos. Salió el programa muy bien y me contó unas cosas que me gustaron mucho. Ella con su hermano Eugenio, Ajá. que desafortunadamente ya Sí. no está con nosotros, que también estuvo en el soundtrack, Sí. tenían una forma de comunicarse que no era diciéndose cosas, sino tocándose cosas en el piano. Ujú. Entonces, él siendo mayor que ella, a veces, pues también los hermanos mayores, pues entre molestar y jugar, la asustaba. Oh. Entonces le tocaba, tararara, ta, 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 ta. Le tocaba una música así que fuera como medio grave, Ajá. para que ella se asustara. Ajá. Entonces ella iba al piano y le contestaba con otra música. Wow. Y cuando querían hablar, digamos, lo hacían a través de la música. Ajá. Se contestaban y se hablaban a través de la música. Qué Porque maravilla. era su lenguaje. Y se me hizo también una anécdota muy bonita, ¿no? Claro. Que así se comunicaran. Y después he descubierto
que hay otros músicos a lo largo de la historia que se van contestando Ajá. a través Sí, de la un diálogo música, ¿no? musical, sí. Se contestan cosas o se dicen cosas como en su momento fue, por ejemplo, Liszt a su yerno, a Wagner, Wagner. más que decirle cosas, le escribía cosas, piezas para contestarle cosas. Y ahora llegamos a la época actual y Shakira le canta una canción a su ex Ajá. para insultarlo y decirle su merecido al verdades. malvado, ¿no? Y Paquita, la del barrio, también Bueno. empezó Ajá, No. dándole su merecido a sus ex. Ujú. claro, Bueno, pues es que sí, ¿no? claro, sí. Claro, yo decía música instrumental, que se me hizo muy interesante, pero bueno, para eso sirve la música, ¿no? Para responderte, para hablarte, para comunicarte. Y bueno, pues son muchos personajes, cumplimos 1000 programas, son Wow. 1000 víctimas, son 1000 personajes. Wow. Muchos. Y bueno, yo pues hasta que me digan que sí, yo no dejo de tener víctimas. Súper. Escuchen el soundtrack de una vida los domingos. Bueno, ahorita estamos preparando otro proyecto con el IMER, así que lo que estoy haciendo es subirlos a una cuenta de SoundCloud, pero lo que voy a hacer es subirlos hay algunos en Spotify, ahí los pueden encontrar, Ujú. y yo creo que va a ser la manera un poquito más fácil de estar en comunicación con este programa, ¿no? Que Mil no lo pienso dejar porque lo quiero mucho, ¿no? Dignos para que se vayan a la fonoteca ya, ¿no? A la fonoteca nacional. Deberían de estar, sí. Deberían estar ahí, tranquilamente. A lo mejor Claro. están, pues tengo Sí. que investigarlo, creo que probablemente estén. Ah, qué padre. Porque bueno, ahí hay pues, personajes muy interesantes. Sí. Actores, actrices, realmente, pues es como también un archivo de una generación, o quizá ya entrando a 2 generaciones, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque si estamos hablando de un Ignacio López Tarso, Sí, imagínate. hasta los más recientes que he tenido, bueno, pues sí estamos hablando de 2 generaciones, Sí. 3 generaciones de figuras. Totalmente, públicas, sí, totalmente. ¿no? Ujú. Qué interesante. Pues bueno, pues ahora estamos en su gustada sección de humorismo, porque ustedes lo pidieron, pues venimos con los chistes de Alejandro Suárez y el Simpatías. ¿Se acuerdan de él, no? Bueno, pues algunas de estos chistes, pues en realidad son adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. O por ejemplo, llega el papá, más bien llega el hijo con el papá y le dice, oye papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Dice, no sé, pregúntaselo a tu abuelo. Dice, bueno, el niño que llega con su mamá y le dice, oye mamá, ¿por qué en la escuela me dicen despistado? Dice, es que tú vives allá enfrente, Juanito. No, por ejemplo, ¿qué significa un pescado en el cine? ¿Un pescado en el cine? Sí, No sé. es un mero espectador. No, mira, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el café más peligroso? El expreso. Bueno, fíjate que una persona llega a pedir un trabajo y le preguntan varias cosas y finalmente llegan al punto clave y le dicen, ¿Speak English? ¿Qué? ¿Speak English? ¿Cómo? ¿Que si habla usted de inglés? Ah, yes. Dice, por ejemplo, dice, ¿qué es peor que encontrarse un gusano en una manzana? Encontrarse medio gusano. ¡Qué horror! No, imagínate. O por ejemplo, aquí está uno muy, que ha gustado mucho. Dice el niño, oye, mamá, los espaguetis se están pegando. Déjalos que se maten. Y por ejemplo, hablando de gusanos, ¿qué hace un gusano para divertirse? Pues le da la vuelta a la manzana. Está precioso. Muy ¿no? bonito, muy Pues, bonito. ya saben, estos, sí, ¿verdad? Es verdad. Estos chistes cuéntenselos a sus peores enemigos para hacerlos rabiar. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, pues Laura, ha sido un placer estar Un contigo. gusto, querido Siempre, de verdad. Ulises. Qué honor. Paco, Gracias. qué gusto estar aquí. Y Gracias, hombre. muchas Y gracias. pues ya saben un poco más de cosas acerca de la vida de Laura,
que siempre pregunta las vidas, pero no la comparte. Eso. Un poquito, ¿no? Aquí Laura Barrera, un placer, una gran trayectoria. Yo sigo pensando de verdad que en el futuro muchos personajes que han edificado la cultura van a ser parte de una memoria muy importante. Lo que pasa es que estamos viviendo el presente, pero todavía no lo podemos ver, pero seguro que eso va a quedar para muchos, muchos años en el futuro. Sí, así es. Muchas gracias. De todo y nada, con Paco Maciel y Ulises Paniagua. Cine, literatura, historias únicas.